desde la asignatura de lectoescritura, entonces continuaremos con lo que es la producción textual escrita. Y el propósito de esta enseñanza es desarrollar estrategias que promuevan la construcción de textos cortos. Escribir es producir de manera gráfica, mediante signos o dibujos, nuestras ideas, sentimientos, pensamientos y emociones. La producción de textos involucra desarrollar habilidades como describir, resumir, definir, explicar, justificar, argumentar y obviamente crear. La producción textual escrita tiene etapas y cada una de esas etapas tiene estrategias. Entonces iniciemos con la etapa 1. La corresponde a lo que es la planificación, también conocida como etapa de preescritura. La planificación involucra el conjunto de acciones y decisiones creadas para cumplir con nuestro objetivo específico. Antes de iniciar nuestras actividades, tenemos que considerar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué queremos decir? ¿Cómo debemos decirlo y para qué? Es decir, debemos encontrar la finalidad del texto que vamos a escribir. Entonces, diremos que escribiremos un poema. ¿A quién le escribiremos ese poema? A la maestra. ¿Para qué lo escribiremos? Para que se divierta leyendo el poema. ¿Cómo es el texto que vamos a escribir? El texto, como es un texto lírico, entonces tiene versos, tiene rimas y sus renglones son cortos. Una de las estrategias para hacer un texto es describir un objeto. Entonces, si quiero describir un objeto, debo responder a las siguientes preguntas. ¿Cómo es o cómo lo veo? Entonces hablaré de su forma, color, tamaño. ¿Cómo lo siento, percibo? Hablaré de si tiene olor, tiene sabor, tiene textura, cómo siente, si se mueve. Y también hablaré dónde se encuentra o para qué sirve. Entonces diré si se encuentra en el aire, en el agua, en la tierra. También puedo especificar si es un ser vivo o un ser inerte. Entonces aquí vemos la situación del balón de fútbol. ¿Qué puedo decir del balón de fútbol? Para responder y hacer una buena descripción, entonces puedo hablar de cuánto pesa, qué forma tiene, cuándo se usa y de qué está hecha la pelota de fútbol. Para escribir acerca de un tema, ¿qué podemos hacer al momento de escribir acerca de un tema? Primero debemos de reconocer cuál es el tema sobre el cual deseamos escribir. ¿Qué conozco del tema? ¿Por qué es tan importante o qué es lo que lo hace importante? ¿Cuáles son esos temas relevantes que hacen alusión al tema? ¿Y cómo lo puedo ejemplificar? Entonces, si yo quiero hablar de las mariposas, debo empezar con una descripción de sus características. También puedo hablar de cómo son, dónde viven, cuáles son los ejemplares más representativos o conocidos por alguna característica específica de ellas. Pasamos a la siguiente etapa, textualización. Ya planifiqué, ya conozco el tema del que voy a tratar, entonces en este momento voy a redactar o escribir. En este proceso ya es la escritura del texto. Tenemos que conocer cuáles son esas características del texto que vamos a escribir. Si el texto es un texto narrativo, es un texto lírico o es un texto dramático. Si es un cuento, entonces
haré alusión a lo que son los textos narrativos y recordaré que todo texto narrativo debe llevar un inicio, un nudo y un desenlace, y que en él hay unos personajes que desarrollarán algunas acciones y enfrentarán alguna situación en particular. Si el texto es informativo, entonces también debo tener conocimiento de la información que quiero enviar o que quiero dar a conocer. Lo haré mediante el léxico o vocabulario adecuado y forma normativa del texto. Tendré en cuenta también el tipo o tamaño de letra, la cohesión, ortografía y los signos de puntuación. Estrategias de textualización o redacción. Entonces aquí estas estrategias están relacionadas con la estructura del texto, el vocabulario que corresponde a palabras y conceptos y el manejo del lenguaje para el público al que vamos a dirigir el texto. Entonces aquí vemos el esquema narrativo. Recordemos que este esquema debe responder a los siguientes interrogantes. ¿Cuándo sucede la historia? ¿Dónde? ¿A quiénes? ¿Qué le pasa a los personajes? ¿Cuál es el problema? ¿Qué sienten? ¿Qué hacen? ¿Cómo se resuelve el problema? Y cómo se sienten al final de la historia los personajes. También lo puedo hacer mediante el ejercicio de completar frases. Esta es la historia de Pepito. El problema empieza cuando. Entonces describo la situación problema. Lo primero que hizo el protagonista fue, luego sucedió que, y el problema se resolvió cuando, y voy completando la historia. Lo puedo hacer también mediante descripción de imágenes o lectura de imágenes. Entonces de esa forma puedo identificar personajes, el lugar y la situación problema que enfrenta el personaje de acuerdo a las imágenes que estoy observando. Revisión. Esta está orientada a mejorar la textualización. Recordemos que implica dos momentos: la lectura del texto para verificar si el texto tiene claridad, si las ideas están en orden y si el contenido del mismo es apropiado y su comprensión es la indicada, si es fácil de comprender o si es difícil de comprender. Luego que hago eso, entonces debo hacer una edición del texto, y en la edición debo, por ejemplo, observar, recoger y analizar, así como interpretar la información relevante del texto. Si las ideas aún no son claras, entonces debo reescribir el texto para mejorarlo. Estrategias de revisión. Entonces hacemos ejercicios de ortografía, ejercicios de redacción y ejercicios de presentación. Ortografía. Evalúo los signos de puntuación mal empleados o errores ortográficos en un texto. Redacción. Reviso si el texto tiene coherencia y cohesión, es decir, que si las ideas están claras y son fáciles de comprender. ¿Hay frases que no se entienden bien? ¿O cómo puedo construirla para que se entienda mejor? Y en cuanto a la presentación, debo revisar si mi letra es clara y legible, si el trabajo está bien presentado y respeto los márgenes o las indicaciones de acuerdo al trabajo que voy a presentar. Recomendaciones. Saber escribir requiere de lo siguiente. 1. Tener conocimiento del tema, y solo tenemos conocimiento de un tema cuando leemos. Leer te ayuda a ampliar tus conocimientos y a volar tu imaginación. Una buena redacción. Entonces, construyo oraciones, reviso la redacción de textos. Y excelente ortografía, es decir, que debo aplicar las reglas ortográficas.